Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y el de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de San Francisco no era un ascetismo meramente exterior, sino algo mucho más radical. Una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. Con estas palabras del Papa Francisco les doy la bienvenida a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta edición de La Taberna conversaremos sobre un tema relevante, también muy actual. Conversaremos sobre el ecologismo. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Es la relación entre el hombre y el medio ambiente necesariamente problemática, necesariamente conflictiva? ¿O cabe una complementariedad? ¿Podemos concebir un ecologismo de derechas? ¿O es este una mera fantasía? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Creo que el ecologismo yerra cuando concibe la relación entre el hombre y la naturaleza como necesariamente problemática, como necesariamente conflictiva. Creo que el ecologismo yerra cuando piensa al hombre como un mero depredador. Al contrario, creo que acierta cuando nos invita a no comportarnos como la última generación de hombres que va a habitar la Tierra. Creo que acierta cuando nos invita a cuidar del medio ambiente más que a depredarlo. Empezamos. Les animo a todos ustedes, espectadores de la Taberna Ilustrada, a hacerse socios de B1 Media. Nuestra permanencia no está en manos del poder político, saben ustedes que somos independientes de él, ni en manos del poder económico. Está en sus manos, de socios que quieran colaborar con nosotros porque les gustan nuestros contenidos. Introducido el tema, presentemos ahora a nuestros invitados. Javier Crevillén, bienvenido a esta Tu Prisión. Gracias, Julio, una vez más. Bienvenido tú. Claro, Yo soy el que, eres tú, en yo este soy el caso. que guarda el fuerte, sí. Así que, pues nada, encantado de estar aquí otra vez. Una semana más. Pedro Insua, que regresa a la Claro. taberna después de Pues encantado, como siempre, de estar aquí. una maravilla tenerlo Digo, nada. para hablar de un tema sugerente. Víctor Núñez. Encantado de estar aquí otra vez. Ya empiezo a entrar en el top asistencias, ¿eh? Esta Sí. es la cuarta. Bien, bien. En el ática de la reflexión. Habrá que tomar medidas. Eso No sé qué es. toman. Alguien tiene que reemplazar algún día a Don Crevillén. Efectivamente. Es verdad, es verdad. Nadie se ha postulado también porque no es demasiado agradable estar encerrado. Ardua tarea. Ni siquiera aquí. Eso es. Eso es. Gracias, don Víctor, por su Muchas gracias presencia y a por su usted, lucidez. señor director. Sí. Pedro Lecanda, bienvenido de nuevo. Bueno, yo soy el que le va, yo creo que a la zaga, ¿eh? Yo creo que Sí. el que le persigue más de cerca soy yo. Y le Sí. perseguiré siempre. Y debe ser. En sabiduría también. En sabiduría también. Siempre Todos la- perseguimos. Siempre la zaga de mi querido amigo. Como Aquiles a la tortuga, ¿no? Eso Todos. para nada. Sí, probablemente sea usted el Yo segundo, creo que soy segundo. segundo personaje más. Pero ¿a quién le invitado. importa el segundo? Nadie puede cobrar el segundo. No. Ni siquiera Cristo, que se acordó solo del último. Eso es. Bueno, en fin, da igual. Que nos congregamos aquí hoy para hablar sobre el ecologismo. Y lo primero, como siempre, es definirlo. No sé quién de vosotros quiere empezar. ¿Quién quiere poner la primera piedra? Víctor, adelante.
Bueno, yo no... Esto que todos los demás Sí, quitaba mi mirada y por descarte. escurría en el bulto. Por descarte. Lo que pasa es que estoy viendo aquí que tengo a don Pedro Insua y estoy viendo que voy a usar algún concepto y me va a decir es oscuro y es metafísico y El mito de la confuso. naturaleza. Entonces le voy a dejar las precisiones terminológicas a él. No, a ver, yo había pensado que quizás tiene más sentido. Estamos aquí presuponiendo una cierta comunión intelectual, pero Sí. entiendo que la orientación de este programa suele ser tirar más bien a lo conservador, ¿no? Entonces quizás una forma de definirlo sea desde una perspectiva más conservadora, que yo creo que es la que nos puede interesar, ¿no? Y tal vez es más razonable optar por un término que es conservacionismo en vez de ecologismo, ¿no? Aunque solo sea porque ecologismo está algo ya connotado, al menos de forma partidista, ¿no? O un poco faccional. Pero bueno, porque quiero decir, Podría usted oponer, si lo desea, Sí, conservacionismo y ecologismo. iba un poco por ahí, ¿no? Porque creo que ya no estamos como hace unos años en los que directamente pues la derecha era quememos diésel, ¿no? Porque, porque la izquierda es ecologista, sino que creo que ya está bastante aceptado que la derecha puede ser ecologista en este sentido o puede tener conciencia ecológica, ¿no? Ahora bien, y todo esto no es para evadir su pregunta, sino para ir a esa confrontación entre conservacionismo y ecologismo. Creo que es más razonable que un conservadurismo adopte este concepto de conservacionismo, porque veo que hay un cierto conservadurismo que se ha entregado a la ecología en los términos precisamente progresistas, o que tienen de fondo un trasfondo progresista, una cosmovisión progresista. Es decir, yo soy de los que piensa que el conservadurismo no solo puede ser ecologista, sino que debe serlo por coherencia doctrinal, pero en sus propios términos, ¿no? Con su propio marco conceptual y no subarrendando otros marcos discursivos. Y en ese sentido creo que es más apropiado hablar de conservacionismo. Y la forma en la que yo había entendido ese conservacionismo tiene más que ver, y ahí yo creo que sí que hay un cierto suelo común con lo que podría entenderse como ecología, que es por un lado un énfasis o un acento en la idea del límite, en la idea de los límites, en este caso serían los límites biofísicos de los ecosistemas y de la Tierra, pero la idea del límite creo que es ciertamente muy conservadora. Y la otra es una crítica a la sociedad industrial y a la sociedad urbana, ¿no? La sociedad industrializada y la sociedad urbanizada. Esto creo que se puede contraponer bastante con un cierto discurso que alguna vez no, está adoptando una cierta derecha, al menos en dos vías que me parecen ciertamente peligrosas. La primera es que directamente tener conciencia ecológica signifique adherirse o simpatizar con la Agenda 2030, por decirlo así. Ujú. El caso más claro aquí de lo que sería una derecha con muchas comillas, pero que ha adoptado este criterio sería Almeida, ¿no? Con Madrid Central. Es decir, una forma de simpatizar con la agenda descarbonizadora que va atenta contra las clases populares. Evidentemente, me parece que esa no es la idea que debería presidir ese conservadurismo conservacionista. Y la segunda, que es de corte más ideológico, sería abandonarse a un cierto neopaganismo, ¿no? Que esto también se ve mucho. Quiero ser piadoso porque ha pasado recientemente a la casa del padre, pero creo que, por ejemplo, en el caso de Francisco, del Papa Francisco, esta vez sucedía, ¿no? Es decir, no había simplemente una conciencia ideológica, o sea, una conciencia ecológica, sino que había un cierto coqueteo con planteamientos que atentaban un poco contra la idea de un conservacionismo que con un trasfondo, por ejemplo, cristiano, ¿no? Entonces, simplemente por acabar esta primera parte, ¿qué veo yo que podría ser voy a poner simplemente una figura histórica que podría sintetizar lo que yo entiendo por el ecologismo, en este caso el conservacionismo, y una figura, si se quiere, social o en forma de una costumbre, de una práctica, ¿no? La figura histórica sería precisamente San Francisco. Ujú. Es decir, de Francisco a San Francisco, de quien el Papa tomó el nombre. ¿Por qué? Porque me parece que San Francisco es a la vez el primer ecologista, por decirlo así, o se le suele entender así, pero a la vez es el superador del paganismo, curiosamente, ¿no? Y hay un ensayo de Chesterton fabuloso sobre San Francisco de Asís que lo evalúa desde esta perspectiva. Es decir, que lo que viene supera a San Francisco es precisamente ese culto a la naturaleza, ¿no? Ese culto a la religión natural, que es precisamente la que yo creo que está volviendo hoy con ese panteísmo de nuevo cuño, ¿no? ¿Qué es lo que hace San Francisco? Pues darle una purificación sobrenatural a la naturaleza, ¿no? En vez de idolatrar y divinizar la naturaleza, que yo creo que por eso me cuesta más simpatizar con el ecologismo, que creo que es lo que hay detrás del ecologismo, ¿no? Y la figura que sería práctica de lo que entiendo yo que sería un conservacionismo bien entendido, un ecologismo bien entendido, sería fundamentalmente la tauromaquia y la caza.
por decirlo así, ¿no? Que son dos formas de lidiar con la naturaleza en un sentido conservacionista, en un sentido de cuidado, en un sentido equilibrado, que es precisamente lo que viene a criticar la crítica ecologista al desmán expoliador, pero en sus propios términos, es decir, sin renunciar a la violencia que va a incitar a la naturaleza, sin idealizarla, sin divinizarla, sino que simplemente, y por supuesto que esta es sobre todo lo central, sin renunciar al antropocentrismo, ¿no? Porque muchas de estas teorías ecologistas, sobre todo las más recientes, lo que vienen es abogar por esa descentralización ontológica, ¿no? Que no sea eurocéntrico, no, perdón, también, pero que no sea antropocéntrico, ¿no? Y entonces toda esta teoría de Gaia y tal, de la naturaleza humanizada y divinizada, ¿no? Entonces, para mí esta sería como una forma de entender la ecología. Sé que no es una definición muy estricta, por eso comentabas, Maravillosa. pero creo que es una forma de encarnarlo, ¿no? O sea, lo que sería desde el punto de vista más como una especie de figura de lo que podría ser un conservacionismo. A mí me interesa mucho lo que decías sobre San Francisco de Asís, porque creo que en realidad encarna la visión propiamente cristiana Eso es. de esta cuestión. La visión cristiana como justo medio entre el panteísmo pagano, entre la sacralización de la naturaleza y el desencantamiento moderno. Pedro y luego Pedro y Javier. Bueno, pues se pueden decir muchas cosas. Yo voy a dejar aspectos más teóricos o más incluso políticos, que tienen más que ver con el conservadurismo y el conservacionismo, para un poco más adelante. Y quería empezar con una distinción que se suele hacer, que es entre ecología y ecologismo, ¿no? Se suele decir, la ecología es un enfoque, bueno, logos, ¿no? Un enfoque científico. En realidad no hay una ciencia, no existe la ciencia ecológica, ¿no? La ecología se puede abordar desde muchas ciencias que además muchas veces atienden a objetos distintos y tienen incluso intereses científicos distintos, ¿no? Bueno, ciencias naturales. Y el ecologismo sería una ideología, ¿no? Un conjunto de ideologías sobre lo ecológico, lo natural, etcétera. Entonces, yo creo que esta visión es un poco naif muchas veces porque la ecología necesariamente tiene un componente muy fuertemente político. Y de hecho, la ecología política, que se empieza a llamar así, ¿no? A partir de los 60-70, hay muchas ecologías políticas, ¿no? Eso solemos llamar ecología política a determinadas corrientes, normalmente de cuño libertario, de cuño izquierdista, ¿no? Se suele decir. Pero bueno, hay ecologías políticas que no lo son, ¿no? De hecho, uno de los primeros teóricos políticos que habla de ecología política es el liberal Bertrand de Jouvenel, la civilización de la potencia, de la economía política a la ecología política, ¿no? Y yo creo que nace en general, aunque luego tenga distintas versiones, de la constatación de que a partir de cierto grado de desarrollo técnico o de capacidad de operar técnicamente el mundo, voy a decir una fórmula un poco poética, pero todo es un parque. Es decir, que toda la naturaleza queda troquelada prácticamente por la técnica, ¿no? Y por tanto, hay una dependencia política. Entonces, el paus, el campo, también depende de la polis, de la política. Esta dependencia mutua es en lo que se cifra la ecología, ¿no? Esta idea de codependencia. Uno de los libros famosos, ¿no?, que se suele citar es el de Hans Jonas, de ética de la responsabilidad, ¿no? O sea, la idea de que hay una especie de codependencia. Esto también habría una intuición conservadora, que es el vínculo entre los antepasados, los vivos y los que están por nacer, ¿no? La idea de que nuestras acciones técnicas sobre el mundo, o la pasión dominadora, la que hablaba de Delibes, que tienes aquí el libro, pues, o la abolición del hombre, etcétera, que esto está disponible para nosotros. Esa conciencia de disponibilidad, digamos, del medio. Entonces, a propósito de parques, se me había ocurrido, yo digo, iniciar de una manera más que teórica narrativa con una historia de dos parques, ¿no? Uno que me estaba acordando y tengo un tío que es cazador y que es ingeniero de montes, etcétera, y que ha portavoceado, ha defendido la causa del Parque de Cabañeros, que está ahí entre Ciudad Real y Toledo. Por cierto, como bien decías, la caza, de hecho, el origen de los parques es la caza, es decir, los parques en África, los parques naturales, que eran cazadores europeos que querían preservar aquello para que no se cargaran a todos los animales y poder seguir cazando, ¿no? Pues en este parque el gobierno decidió que se suspender la caza, con unos argumentos pues, que ocurren en el primer mito en el sentido oscuro, que es una especie de idea de naturaleza pura, que rechaza lo artificial, etcétera, ¿no? Y que cualquier intervención humana sobre ella es problemática. Exacto. Es el mito, digamos, del progreso y del regreso. Y era el mito del regreso, ¿no? De una especie de naturaleza prístina, pura, etcétera. El resultado evidente, pues que cuando tú vas a ver cómo están los animales, cómo está la fauna ahí, pues aquello es un desastre, ¿no? Y el otro parque, que sí que es muy interesante porque hay mucha literatura y mucha filosofía sobre él, es Doñana. Entonces, por ejemplo, hay un libro de Aquilino Duque, se llama El mito de Doñana. Gran libro. Donde él habla de esto. Ahí sí que había un ecologismo nítidamente conservacionista, donde es el amor a la tierra lo que te hace amar la tierra. Es decir, el amor a la patria, incluso a las formas de vida cotidianas, concretas, las que te hacen querer preservar ese territorio, ¿no? Entonces, sobre eso, Lino Camprubí, el nieto de Gustavo Bueno, hizo una conferencia sobre el mito de la naturaleza y el mito de Doñana, ¿no? Y entonces lo que contaba es que
cuando, o sea, ya en el mito de Doñana, además, o sea, en Doñana se dan cita a personajes muy interesantes, ¿no? Desde Rodrigo de la Fuente, o Delibes hijo también estuvo ahí, la fundación de la WWF tiene también mucho que ver, la UNESCO, o sea, hay un montón de, el propio Estado español. Y en muy resumidas cuentas, lo que cuando se preserva Doñana, que eso nace del proyecto de proteger los parques de África, pues se veía Doñana como especie de extensión de África, esto es muy curioso. Como lo venden los ingleses, en Inglaterra, es que ellos habían encontrado ahí la naturaleza salvaje, o sea, la naturaleza intocada, etcétera, ¿no? Y entonces le reprochaban los ecologistas españoles. Pero si esto en el siglo XVIII y antes estaba trabajadísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque había ese deseo de que hubiera un lugar del mundo que fuera selva, que no fuera jardín o parque. Y sin embargo, yo digo que esto a mí me parece que es un mito. Es decir, aunque no, la naturaleza, que luego hablaremos, no está absolutamente dominada o troquelada, sí que lo está en muy buena medida, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces el discurso ecologista, y esto ha seguido pasando en 2023, que hubo otra polémica sobre Doñana, el argumentario izquierdista era el de la naturaleza pura, o sea, de que dejar la naturaleza que se autorregule, etcétera. Y el otro argumento, que también me parece que es una incomprensión, como tú decías antes, que es progresista, por cierto, era la idea desarrollista llevada al extremo, según la cual, o sea, parece como si eso fuera una especie de eterno maná, ¿no? Que tú puedes desconsiderar incluso su dimensión estético-vivencial o pensar que es infinito recursivamente, ¿no? Entonces, el discurso ecológico razonable para mí se sitúa entre estos dos excesos, que es el exceso de la naturaleza pura y el exceso del desarrollismo sin límites, ¿no? Pedro. Bueno, pues sí. De acuerdo con las definiciones y en general, vamos, el enfoque me parece muy acertado. Esa distinción inevitable entre ecología y ecologismo, ¿no? La ecología, bueno, sí que se considera como una especie de Bargarif, es una gran autoridad de la ecología, como técnico de la ecología o científico de la ecología. En España, ¿no? Pues es un nombre que ha salido muchas veces por ahí en los medios de comunicación y tal. Y entonces es una subdisciplina, digamos, dentro de la biología, más o menos, ¿no? De la ecología, como subdisciplina. Hay manuales de ecología que no es ecologismo, son manuales de ecología, ¿no? Se pueden comprar en cualquier... Bueno, entonces hay una ecología en este aspecto que trata pues de los sistemas de equilibrio ecológicos, que son sistemas pues biocenosis, es decir, pues que ese equilibrio se mantiene por un conflicto, por una lucha por la vida, ¿no? Que decía Darwin, es decir, el equilibrio es la lucha, ¿eh? Y si se produce una variación, puede romperse la lucha y producirse, por ejemplo, pues eso, una invasión de unas especies sobre otras, pero esto es un tipo de dinámica que pertenece a procesos biológicos, tanto botánicos como zoológicos, habitual. Digamos, la rotura de equilibrios. Darwin decía, en El origen de las especies, que con solo vallar un espacio, la transformación era brutal. Brutal porque impides que algunas pues unos organismos accedan a ese lugar y entonces se produce una serie de variaciones que son imposibles de calcular, de sacar consecuencias de ello, ¿no? Entonces, pero claro, eso, bueno, en principio está circunscrito, la ecología, a una subdisciplina biológica. Claro, ¿cuándo se convierte eso, digamos, en ideología, por así decirlo, ¿no? Bueno, hay varios, digamos, antecedentes del ecologismo tal cual lo conocemos hoy en día, que más o menos lo han definido ellos, ¿no? Es decir, ecologismo como aquel, sobre todo yo creo la forma más pura de ecologismo es esta concepción metafísica de la naturaleza, ¿no? En que el hombre, el principio antrópico, la acción del hombre sobre la naturaleza es perjudicial, es un ruido en esa armonía permanentemente, ¿no? Entonces el hombre es una especie de cáncer para la naturaleza. Esta idea pura de ecologismo, digamos, por decirlo de esta manera, ¿no? Es más reciente, digamos, en sus términos más radicales, por así decir. Es más reciente, pero hay antecedentes, están los cínicos, ¿no? El cinismo. Buena parte de la metafísica presocrática en buena medida jugaban un poco con esta idea, toda la dialéctica, la pugna entre natura y entre physis y nomos, ¿no? De los sofistas, los presocráticos, toda esta dialéctica, ¿no? Pues iba por ahí, pero digamos, alcanzan una de las escuelas post-socrática. Sócrates, por ejemplo, es más bien reacio a aquella tesis de Sócrates famosa, ¿no? La naturaleza, los animales en el bosque, nada me enseña, solo los hombres en la ciudad, ¿no? Es una especie de manifiesto antiecológico, diríamos el de Sócrates, la posición urbanita de Sócrates, la filosofía con una actividad urbana, el hombre, bueno, que después digamos,
se consagra con la fórmula de Aristóteles, al fin y al cabo, discípulo del discípulo de Sócrates, ¿no? Que es el zoon politikon, el animal político, el animal que vive en ciudades, ¿no? Fuera de las ciudades solo viven los dioses y los animales, ¿no? Y entonces nada se le ha perdido a los hombres en la naturaleza, digámoslo así, ¿no? Es un poco la postura contraria. Bueno, pues una de las corrientes postsocráticas es el cinismo. Y el cinismo, bueno, en este elemento, digamos, anticultural, en el sentido de contracultural, ¿no? Contracultural, más que anticultural, contracultural, que tenía el cinismo, pues ahí se monta pues una especie de ecologismo embrionario, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, pasa que la anécdota famosa de Diógenes, ¿no? Que, bueno, hay dos que van a hablar un poco en este sentido, ¿no? Aquella de que estaba viendo con un cazo, ¿no? Diógenes, tal, ve un niño que se acerca, coge con la mano hacia así, entonces coge el instrumento civilizado, tal propio de la cultura, y lo rechaza, ¿no? Y bebe como natura, digamos, enseña, ¿no? O la famosa anécdota con Alejandro Magno, tiene también, ¿no? Alejandro, que era el rey, el emperador Sol, el Sol, tal, pues le dice, apártate que no me dejas ver el sol, ¿no? La verdadera naturaleza está ahí, ¿no? Esto es un artificio político que tú fantaseas con creerte el sol. Bueno, pues ahí hay un cierto embrión, pero, claro, no llega a estos, digamos, extremos, vamos a decirlo así, de ver al hombre como un auténtico cáncer que es necesario extirpar prácticamente de esa digamos, ese ecologismo, esa forma de ecologismo actual que alimenta muchos de estos movimientos y que ha pasado a algunos a formar parte de ciertos programas políticos, ciertas agendas, etcétera, 2030 y todo este tipo de cosas, pues claro, en esta pureza metafísica no la había, ni siquiera, bueno, y el planteamiento que hacía, que hay un principio también ahí, de San Francisco y tal, pues también, el hermano lobo, la hermana luna y todo esto, pero no tiene estos niveles, digamos, de radicalidad, ¿no? que se dan en el ecologismo actual, ¿no? De hecho, perdón, es gracioso porque Chesterton decía, San Francisco hablaba del el hermano pájaro, el hermano fuego, pero no hablaba de la madre naturaleza, ¿no? O sea, hablaba del pájaro individual, de la gota, o sea, del arroyo particular, que estaban todos inspirados por Dios, por la presencia de Dios, ¿no? O sea, era ver a Dios en la naturaleza. Sí, Y es la criatura, eran criaturas todos, igualan a todos y es cierto que hay... al creador. Entonces ahí, claro. También sería interesante indagar una cuestión, la del ecologismo como ideología estrictamente urbanita, que no resiste un mínimo contacto con la naturaleza real. Uno se da cuenta cuando tiene un mínimo contacto con la naturaleza, con la de verdad, no la domesticada de la que gozamos los urbanitas, se da cuenta de que si es madre es también madrastra. Pero bueno, quizá luego podamos profundizar en esa idea. Madrastra maltratadora. Sí. Sobre San Francisco, que era eso, ¿no? Llegar a Dios a través de la belleza de sus criaturas. No vamos a entrar aquí otra vez en las vías de Santo Tomás, que Pedro es discusión recurrente. Pero bueno. En la belleza y en la grandeza y en la hermosura de sus criaturas se descubre por analogía su creador, dice Sí. sabiduría. Y en el orden interno, en la taxis de la naturaleza, en los ritmos, pues también eso te dicen de quién es el ordenador, el principio. Pero ¿no? dejemos Bueno, dejemos la cuestión. como soy el último, no me queda otro remedio que repetir y más bien recoger un poco pues también lo que habéis dicho, ¿no? Me ha gustado mucho esta distinción que habéis hecho o este apunte de que el verdadero ecologismo, un sano ecologismo, está entre la técnica desbridada, ¿no? Que domina y depreda, y luego pues ese indigenismo de diseño para élites urbanitas blancas, ¿no? Que dice Pedro, ¿no? Que es esa especie de idea pura ecologista que ve al hombre como un cáncer, como un parásito, ¿no? Que hay que exterminar, ¿no? Entonces, efectivamente, el ecologismo yo creo que tiene que ser uno de los pilares de toda visión conservadora de la existencia, ¿no? Y que parte de que la realidad no es neutra, ¿no? De que la realidad nos demanda algo. De hecho, este es el origen de la moral, ¿no? De que la realidad no es neutra y nos está demandando cosas y que no podemos disponer de ella como queramos, ¿no? Me reconvenía antes Pedro Lecanda, por tener aquí apuntados autores anglosajones como Burke o Scruton, pero bueno, luego también citaré a Delibes. Decía Burke en este sentido, ¿no? Que no podemos vivir como si fuéramos la primera y la última generación que pasa sobre la Tierra, ¿no? O decía Scruton en Filosofía Verde, libro traducido por Don Julio, que
que hay que ver la naturaleza no tanto en un sentido de empresa privada, ¿no? Sino de administración fiduciaria, ¿no? De que tenemos que pasarla, ¿no? Y conservarla y acrecentarla. Y luego, pues aquí Scruton sigue a esta economista danesa que se llama Elinor Ostrom y que presenta pues muchas alternativas o propuestas de cuidado común y pues eso, de gestión de bienes comunes, ¿no? Scruton habla también de la oikofilia, o construye toda su ecología, su ecologismo desde la oikofilia, ¿no? Desde el amor al hogar, desde lo local, desde hacerte responsable, ¿no? De las realidades en las que tú participas. Y esto me parece interesante, ¿no? Como una especie de actitud piadosa de agradecimiento, conservación y preservación. Aquí, ahora cito a Delibes, ¿no? Que de hecho vengo aquí un poco disfrazado de Delibes. Delibes habla que el hombre moderno lo que hace con la naturaleza es desvalijarla y envilecerla, ¿no? En ese famoso discurso que hace de ingreso en la Real Academia en el 75, que preside Damaso Alonso, y entonces habla pues un poco de esto, en términos un poco catastrofistas, y lo centra en esto, ¿no? En la naturaleza y en el hombre moderno, en el artificio moderno, ¿no? Y de hecho, pues explica un poco su literatura así, ¿no? Dice que frente a esta contraposición que ha hecho el hombre moderno entre técnica y naturaleza, todos sus personajes, pues se escoran o eligen la naturaleza, y eso es lo que los individualiza, ¿no? Y él dice también que el pueblo individualiza mientras que la ciudad, pues eso, uniformiza y te quita la personalidad de algún modo, ¿no? De hecho, es que el problema de la naturaleza es que también el cómo la tratamos nos habla de nosotros y habla de nuestra humanidad, ¿no? Ahí también Delibes habla de que el maltrato a la naturaleza supone una amputación espiritual, ¿no? Y creo que es así, ¿no? O sea, que el cómo tratamos, igual que cómo tratamos a los animales, habla más de nosotros que de otras cosas, ¿no? De uno mismo, ¿no? Entonces eso, yo creo que hay que vivir la naturaleza como un patrimonio, ¿no? Pues igual que el Prado lo vemos como un patrimonio y que es algo nuestro y que hay que conocer a Velázquez, a Zurbarán y tal, pues también, ¿no? Hay que conocer pues nuestras cordilleras, nuestros ríos, nuestras sierras, nuestros bosques, ¿no? Y yo de hecho creo que esto es una laguna, por lo menos mía, pero de muchos otros, ¿no? El hecho de no saber nombrar las cosas, ¿no? No saber identificar los árboles y las plantas y nombrarlas, ¿no? Yo alguna vez lo he hecho con mi abuelo, que es una persona de campo, pero tengo que hacerlo más porque reconozco ahí que tengo una laguna en el conocimiento muy grande, ¿no? Que no puedo llamar las cosas, ¿no? Por su nombre. El paisaje pierde significación y Desde luego. utilidad. Sí, sí. Y entonces, en este sentido, creo que es importante para toda comunidad humana la preservación, ¿no? A mí pues me alegra mucho, por ejemplo, la noticia esta que salió el año pasado de que el lince ibérico se había recuperado, ¿no? Había pasado de 94 ejemplares en el 2002 a casi 2000, ¿no? En el 2020, bueno, en 20 años, en el 2022 creo, ¿no? Y esto pues es una alegría, más que el lince ibérico es un animal majestuoso, o sea, tiene como la gracilidad del felino, pero luego las barbas estas que le dan pues un aspecto de sabio y mucho más misterioso y vamos, la verdad es que, o sea, toda la fauna española es telúrica y es majestuosa, ¿no? El águila imperial, el lobo ibérico, el oso pardo, o sea, son animales fantásticos. Bueno, entonces a mí me pasa esto, ¿no? Que yo creo en la diversidad del mundo, ¿no? Y creo en la diversidad de la biosfera y no en la uniformización. Y en este sentido me parece importante que se cuiden los hábitats y que se preserven, ¿no? Y que no se alteren los ecosistemas, que no haya una especie de uniformización por especies alóctonas que hacen que todo se parezca, ¿no? Y esto se puede extender no solo al ámbito natural, sino a otros ámbitos. Bueno, entonces Pero creo que es curioso, por ejemplo, en Cantabria, Galicia, Asturias, se eligió el eucalipto, se devastaron los bosques, se plantó eucalipto y efectivamente eso resultó en una Lo uniformidad. introdujo Fray Rosendo Salvado, ese explorador. Fray Rosendo Y Salvado. normalmente Uniformización del eso es, y esos efectos sobre todo, que es algo que también denuncia Scruton, de la aproximación centralizada por parte de los estados de la cuestión ecológica, cuando precisamente lo que estamos hablando es de ese localismo, has hablado de Ostrom, la solución comunitarista, la solución de los cazadores que están sobre el terreno y saben cómo gestionarlo, cuando se habla de la sequía, siempre el cambio climático, hombre, y fundamentalmente también que por ejemplo, los pastos, ¿no? Que las ovejas contribuyen a limpiar los montes, muchas veces no se les permite, y ahí precisamente están lastrados por esa idea de la virginidad de la naturaleza que no se puede tocar, ¿no? Y es por tanto una ecología mal entendida. Pero perdón, que no había... bueno, no, y ya lo último para acabar, esto es muy distinto, ¿no? Y esto es evidente, ¿no? Del ecologismo que es hegemónico, o sea, no es el radical. Y creo que es una deshonestidad por parte de algunas personas, ¿no? Que tratan de comprar este ecologismo hegemónico, la Agenda 2030, por las cosas buenas que tiene, ¿no? ¿Acaso no es importante preservar el planeta? Y es como, tío, o sea, que es que detrás de esto no
no es solo preservar el planeta, ¿no? Sino que hay una serie de ideologías, hay un trasfondo antihumano, hay incluso unas ideas religiosas, escatológicas, y que eso es, o sea, que no es que sean las ramas más radicales del ecologismo, sino que este es el ecologismo hegemónico, este es el ecologismo que está detrás de la Agenda 2030, y eso, no me intentes dar gato por liebre. ¿Queréis apostillar? Sí, yo quería apostillar una cosa. Sí. Bueno, habría varias cosas que apostillar. Mira, pues leyendo cosas para este programa, encontraba una cita de Novalis, es lo que decías de la diversidad de los paisajes, ¿no? Es decir, el ecologismo en general, como bien decíais, ha sido un movimiento generalmente regionalista, generalmente contrario a la lógica jacobina, esto a Pedro seguro que le encanta, centralizadora del Estado moderno, ¿no? Pero muchas veces se ha entendido también, o sea, se ha desfondado en el sentido de que generalmente el hombre que ama la naturaleza no ama la naturaleza. La naturaleza, tomamos paisaje y un paisanaje, ¿no? Hay una integración de ambas Además, cosas. su terruño. Claro, había una cita de Novalis que decía que también es de la humanidad pura, que va junto, ¿no? Decía, claro, se dice que los hombres estamos separados, pero no es así, porque tenemos los mismos vientos, las mismas rocas, y no es verdad. O sea, no es verdad. Los paisajes cambian y son muy definitorios de las culturas, ¿no? Por otro lado, se me ocurría como anécdota que me pareció graciosa, que era con el tema de Doñana. Hablaba de los pájaros alemanes y los pájaros españoles y los pájaros... Hombre, pues eso es un exceso. Evidentemente el pájaro, pues no sé cuál es español. Pero sí que muchas veces en el ecologismo hay un ánimo de defensa de formas de vida muy cotidianas y muchas veces efectivamente locales, etcétera, ¿no? El libro, de hecho, de Aquilino Duque, de Mito de Doñana, es eso, es una reivindicación no de la naturaleza, sino de un paisaje y muy concretísimo, anudado de unas formas de vida. Y ese espacio, ese tiempo, significados, que en el fondo es la tradición. O sea, la tradición, que te hicimos un programa sobre esto, es un espacio y un tiempo significados. Tiene una gramática que atribuyes una serie de caracteres y que te puedes, por tanto, reconocer en ello, ¿no? Entonces, yo también creo que, o sea, no todo, obviamente, no todo o sea, el conservacionismo es coherentemente conservador, no significa, evidentemente, como estamos hablando, que todo ecologismo lo sea necesariamente, ¿no? Muchas veces se incurre en una simplificación que dice que el ecologismo tiene un origen romántico antiindustrial. Pero bueno, el romanticismo es muy complejo, ¿no? Algunas de las figuras más importantes del progresismo moderno eran agraristas. Estoy pensando, por ejemplo, en Babeuf, de la Revolución Francesa. Es decir, que lo que quiero decir es que toda ideología, o sea, es inevitable no tener una ecología política. Entonces, cuando se dice muchas veces el ecologismo, eso hay que apellidarlo, ¿no? Pues me parece sugerente en ese sentido hablar de conservacionismo y no confundirlo con lo que se suele llamar ecologismo ahora, que es una especie de tecnocratismo, en el fondo, que confunde los planes científicos con los planes ideológicos y que lo que hace es vender una ideología muy concreta, ¿no? Pedro, querías... Sí, vamos a ver, yo creo que también hay una especie de secularización del pensamiento cristiano con el ecologismo, tiene mucho de eso también, ¿no? Es decir, una versión, digamos, no doctrinal cristiana, pero sí con una funcionalidad y unas, digamos, articulación ideológica parecida. Es decir, aquí yo creo que se ha radicalizado ese ecologismo que hablamos de que se termina viendo al hombre y la técnica, por lo tanto el hombre como un cáncer, como una especie de virus que hay que extirpar, que hay que eliminar, ¿no? El hombre es el que hace ruido, precisamente cuando con la revolución industrial, es decir, cuando aparece el hombre, el mito fáustico, Fausto, el mito del nuevo Prometeo, ¿no? Es decir, del hombre que desafía a Dios, que es capaz de, hay un componente ahí de desafío, de que el hombre pues termina cayendo en el pecado original de soberbia, que es un pecado de soberbia, porque se cree, ¿no?, que tiene la capacidad, el nuevo Prometeo, Frankenstein, el nuevo Prometeo, de crear vida, de crear al hombre, al propio hombre, bueno, crear un ser, ¿no?, un monstruo, que a partir de pues el galvanismo, este tipo de nuevas ciencias, de nueva ciencia que aparece, de nuevo es un desafío para digamos, el discurso teológico habitual, ¿no? Habitual, el discurso teológico oficial, no habitual. O sea, el hombre que es capaz hasta de romper el átomo y Eso de es, destruirse a sí mismo. Y Entonces, sí. el hombre que digamos, asciende a creerse Dios o ser equiparable a Dios, ¿no? Que es el mito de Fausto, vamos, una palabra, ¿no? Entonces, esa época fáustica. El Lewis Mumford, tiene un famoso libro de Lewis Mumford, Técnica y Civilización, ¿no?, en la que precisamente, bueno, hace una fasificación de la relación entre tres grandes fases, ¿no?, de la historia de la humanidad.
que son pues la eotécnica, que llama Mumford. La primera fase es la eotécnica, en que el hombre aprovecha la energía natural, el viento, los molinos de viento, los molinos de agua, todo esto, que es muy ecológica en términos actuales, en términos ideológicos actuales, es muy, no mancha, digámoslo así, ¿no? Después viene la fase paleotécnica, que es un poco la clave del asunto, que es la revolución industrial, que dice más o menos Mumford, con una expresión muy de él, que Mumford es un escritor maravilloso, muy elocuente, ¿no? De que el subterráneo sale para afuera, es toda la minería, y eso ensucia muchísimo. Y es ahí donde se empiezan a elaborar esta metafísica del ecologismo en sus, digamos, desarrollos más radicales. Es aquí. Bueno, Novalis tenía, por lo visto, vivía de las rentas de una mina, de explotación de mina, precisamente. Entonces, sale, digamos, y sale la vagoneta, que es el ferrocarril. Entonces, es la época paleotécnica. Pero después hay una época neotécnica que es el siglo XX, que se empieza a limpiar, ese mundo sucio del siglo XIX se empieza a limpiar. Los polígonos industriales lo sacan de la ciudad de la industria. Entonces, la industria es fundamental en esta radicalización, digamos, como confrontación. Esta radicalización del ecologismo tiene que ver con la explotación industrial, de tal manera que, claro, decimos no, determinadas comunidades, la explotación de un ecologismo sano, decís, ¿no? De comunidades tal, pero claro, previo a la industria, por ejemplo, no había control de la agricultura, no había el control que hay ahora. Es decir, te venía una cosecha mala y una hambruna asegurada. Ahora hay un control, ahora hay mucho más, gracias a la química. Entonces, claro, esos equilibrios de esa introducción de la técnica y de la tecnología en la naturaleza, entre comillas, una naturaleza que efectivamente que hay que deshacer de todo componente metafísico. De naturaleza son muchas naturalezas de muchos tipos y que están incorporados, muchos de ellos ya están, yo estoy de acuerdo ahí muy de acuerdo con Pedro, ya están absolutamente trabados, la naturaleza pura está completamente troquelada por las técnicas, absolutamente troqueladas, ya a nivel, pues ya, quiero decir, no hay terra incógnita, digamos, natural en este aspecto. Entonces, hombre, siempre hay un desbordamiento Sí, absoluto de la realidad sobre no es precisamente hospitalaria la Tierra. No. Bueno, esto Darwin pone un ejemplo un poco hospitalario de la naturaleza, ¿no? Con los neumónidos, ¿no? Famoso decía, bueno, no se preocupa, Darwin era, no, pues su mujer era muy creyente y entonces él no quería molestar a su mujer y era muy celoso con esto y no quería meterse en líos, ¿no? De ahí se inventó el concepto de agnosticismo, lo inventó Thomas Henry Huxley, precisamente para tratar de eludir los conflictos con la iglesia anglicana en este caso. Y entonces, los neumónidos, claro, que son esos larvas, generalmente avispas, que meten sus larvas en otro insecto, en una hormiga, por ejemplo, o lo que sea, y entonces va desarrollándose las larvas en el interior de esos neumónidos, de esos insectos, y le va comiendo por dentro, pero no las partes vitales, esas larvas, hasta que finalmente eclosiona y se queda la cáscara del insecto sobre el que se inyecta la larva. O sea, una cosa que Darwin lo pone como ejemplo de crueldad absoluta y total. Además hay varias generaciones metidas incluso dentro de esos números. Entonces, claro, ese ingenio, esa creación con esas criaturas, claro, pues veis, dice Darwin, ¿no? Bueno, la naturaleza es sabia, no sé qué, no sé cuánto dice después. Claro, y uno se da cuenta que si la naturaleza es armónica, su armonía es más bien cruel. Y que si es pacífica es una paz más bien sangrienta la suya. Sí, a ver, creo que por responder a esto y también hacer una matización para salir quizás de esta dicotomía que venimos desgranando entre la naturaleza virginal, objeto de adoración, y la naturaleza convertida en puro recurso natural, en mercancía, que por tanto está sometida únicamente a la lógica de la eficiencia y del beneficio, ¿no? Es cierto, yo no niego que en esa defensa de la naturaleza frente al espíritu fáustico que libera la revolución industrial puede haber un punto de metafísico, pero me parece que no necesariamente
Y hay críticas desde una óptica más conservadora que intentan no hipostasiar la naturaleza, ¿no? Como un ente maravilloso, armónico y tal, sino que tiene que ver más, yo creo, con la relación entre el hombre y la naturaleza. Es decir, creo que es indudable que la revolución industrial, Félix Rodríguez de la Fuente diría que la revolución neolítica. Pero bueno, yo no lo retrataría tan atrás porque precisamente creo que Félix Rodríguez de la Fuente, aun admirándole mucho y aun sirviendo el marco en general de lo que viene a decir, y que es la idea de la pérdida del respeto a la naturaleza y de la ambición desmedida, creo que incurre precisamente en esta idea del buen salvaje. Al final es que tú lees cosas de Félix Rodríguez de la Fuente y estás mirando a los bosquimanos y a los esquimales en el sentido más rusoniano, ¿no? Entonces, sin caer ahí, creo que la revolución industrial sí que introduce una novedad palpable que causa una escisión radical entre, las relaciones que mantenía el hombre con la naturaleza antes de la revolución industrial y después, que es fundamentalmente un tipo de relación en el que existía una dependencia, existía una interdependencia, existía o sea, la técnica se usaba elementalmente, esta es la diferencia radical, para acompañar y para modificar la naturaleza en un sentido que permitiera, evidentemente, no ser esclavo de ella, pero sí ajustada a una serie de condiciones locales determinadas. En cambio, la técnica moderna, por definición, es precisamente la superación de todos los condicionantes. Es decir, es la idea del Fordismo, de la producción en serie, ¿no? De que puedes tener con los mismos mecanismos y los mismos procesos un proceso idéntico en todo el mundo, ¿no? Esta es la idea del capitalismo global. Entonces, a mí eso sí que me parece que introduce una perturbación radical en la forma en la que el hombre se relaciona con la naturaleza. Y es por eso que Wendell Berry, por ejemplo, habla de cómo la técnica contemporánea es anticultural en cierto sentido. ¿Por qué? Porque la cultura antes era un acervo de transmisión de ciertas técnicas, mientras que ahora la tecnología es pura disrupción, es pura actualización de sí misma y por lo tanto prescinde enteramente del contexto en el que se supone que tenía que ayudar a lidiar al hombre con él, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que libera una serie de dinámicas y sobre todo tiene un impacto en la economía afectiva y en el trasfondo ideológico de la sociedad moderna, ¿no? Que es precisamente esa conciencia de divinización del hombre, de pérdida del sentido de los límites y de pérdida del sentido de la dependencia, ¿no? Y me parece que esto sí que es muy de justicia hacer esa crítica a la revolución industrial y quizás recuperar desde coordenadas actuales, sin caer en esa mistificación de la naturaleza, una idea de la ecología o del conservacionismo que venga a reivindicar, al menos tomar en cuenta esos Claro, límites. yo Es por- decir, anular, perdón, esa especie de fantasía, de ensueño, que por cierto está muy relacionado con la idea académica, científica, matemática de la economía, que prescinde de toda consideración material y es puramente cuantitativo. Creo que tiene un sentido, al menos, recordar que hay unos límites objetivos y claros que no se puede prescindir de ellos. Entre los que no se puede sublevar uno sin cometer un pecado. Sí, yo ahí por bajar la pelota al césped. Em, Primero, preguntaría, efectivamente, eh, antes de la revolución industrial había una relación de dependencia, de interdependencia entre la naturaleza y el hombre. Pero eso también implicaba una precariedad del hombre. Entonces, primera pregunta, ¿cualquier afán por superar esa precariedad es en sí mismo vicioso, pecaminoso? O por decirlo de otra manera, o por preguntarlo de otra manera, ¿la industria es intrínsecamente mal? Claro, porque está bien que nos pongamos a reflexionar, pero lo que queremos es un regreso a la era preindustrial. ¿Es la industria intrínsecamente, esencialmente prometeica y por tanto rechazable por nosotros y por los católicos y por quien? Entonces, creo que eso nos ayuda a centrar el debate y no quedarnos en la bruma de la abstracción. Es un fenómeno concretísimo. ¿La industria es intrínsecamente mala? ¿Es intrínsecamente rechazable o no lo es? Yo, pues perdón, que soy el que no es católico de aquí, y a ver si a lo mejor esto os inspira o lo que sea. Precisamente, yo mencionaba a Mumford con la intención de que la propia revolución industrial es corregida con criterios ecologistas, porque claro, hay unos límites. Ecocorregida. Ecocorregida, es ecocorregida, me parece bien. Ecocorregida, entonces la transición entre la paleotecnia que llama Mumford y que genera además, pues, digamos, un rechazo ideológico también, porque aparece el romanticismo y toda la nostalgia, bueno, nostalgia entre comillas, pues, de lo medieval, todo
mistificación también de lo medieval y de la armonía medieval que aparece en los románticos, ¿no? La novela histórica, bueno, que llega hasta Tolkien, ¿no? Es la comarca y tal, la comarca sería una región perfectamente, Sí, locus amplius, bucolic. claro, eotécnica, que llaman eotécnica, se aprovecha de los vientos de tal y está en intrínseca armonía con la naturaleza sin destruir esas mismas fuentes. Uno de los grandes pecados de Saruman es la industria. Claro, entonces Saruman, ahí tienes a Saruman, que es la industria, es la paleotécnica, es la industria, es la paleotécnica. Entonces, ¿qué es lo que dice Mumford ahí? Bueno, muchas cosas dice muy sugerentes y muy más un tocho de libro, ¿eh? Pero la neotecnia lo que hace es corregir todos esos aspectos porque son invivibles en buena medida, efectivamente, porque claro, la industria metida en la ciudad, por ejemplo, y toda la insalubridad que generaba en torno a sí, y más con las masas de población proletariada que venían del campo, desarraigados del campo, a la familia se hace familia nuclear no extensa, no sé qué, o sea, hay unos cambios brutales. Claro, intento de restaurar una armonía que fracasó económicamente, que esto es una cosa que no se suele pensar, ¿no? Es decir, la Revolución Francesa, digamos que es un poco el lado político de todo esto, ¿no? Más o menos, porque es previa a la Revolución Francesa, aunque bueno, hay una conexión ahí. Robespierre defiende, uno de los casos que defiende Robespierre es un tío que en Arras, en la ciudad de Robespierre, que era abogado, había instalado un pararrayos, ¿no? Franklin, y lo defendieron, lo atacaron de brujería. Entonces, Robespierre le defendió, ¿no? Es la conexión entre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, la Revolución Francesa introduce un montón de elementos, precisamente homogenizadores, para hacer pesos y medidas, por ejemplo. Es algo relativamente importante también, ¿no? Que rompen que destruyen esas culturas, esa variedad cultural y homogeniza absolutamente. Pero claro, ¿cuál es el resultado, digamos, desde el punto de vista antropológico en números demográficos? Pues que actualmente somos 8.000 millones de individuos que viven simultáneamente y que comen todos los días, más o menos mal que bien. Claro, yo no sé si eso puede ser, y el antiguo régimen fracasó económicamente, que Francia no funcionaba económicamente. La Revolución Francesa empieza con el obispo con el ministro de Finanzas, Necker, teniendo que hacer pues, una reforma porque no da de sí el tema. Entonces, claro, se introduce la industria y, claro, hay una homogenización. Ahora ya no hay frutas de temporada. Es decir, hay una serie de cosas que efectivamente han desconectado. No es que hayan desconectado la naturaleza, porque es una idea metafísica de la naturaleza, sino que la han transformado. Digamos, la han transformado. La química se ha introducido en la industria alimentaria, por ejemplo, de manera absoluta y total. Y claro, ¿qué permite eso? Pues, por ejemplo, neutralizar las hambrunas producidas por cosechas, por malas cosechas. Esto lo ha permitido. Esto es lo que permite la industria. Entonces, la química, pues ya no digamos, ¿no? Es decir, los E408, pues eso es evitar, por ejemplo, la podredumbre que evitas bacterias, evitas una serie de cosas que hace que, pues actualmente, y como prueba, yo creo, intachable, que esto es una de las cosas que dice en la rebelión de las masas Ortega, ¿no? Es decir, hay un fenómeno que es indiscutible, y es que había 1.000 millones de individuos en el planeta humanos en 1800 y ahora hay 8.000 millones en escasamente 2 siglos. ¿Y qué pasó entre medias? La Revolución Industrial, que es la transformación más, claro, hasta el punto de introducir elementos ya que ya no son naturaleza-cultura, es decir, cuando ya la física nuclear, ya que es eso, naturaleza-cultura, no, es la identidad misma. Es decir, cuando en un ciclotrón pues es capaz de reproducir lo que es una transformación estelar y tal, pues hombre, esto todo, claro que eso se ve como un desafío y una soberbia, como un pecado soberbio. Bueno, estamos dentro también de la mistificación a su vez de estos fenómenos, ¿no? Obviamente. Javier y luego Pedro. Tratando de ceñirme a tu pregunta por una vez. Sí. O sea, yo creo que sí, efectivamente, no se trata de volvernos aquí neoluditas y querer volver ahí a la Edad Media o a antes o lo que sea, ¿no? O a tiempos preneolíticos. Y antes hago la aclaración. Yo, que me seduce mucho el espíritu romántico, tengo también algo de fáustico en mí, ¿eh? Entonces, pues me pasa que estoy... Sí, o sea, yo estoy... Dos cosas. Estoy en una carretera, ¿no? Conduciendo la típica carretera de curvas
y digo, mira, aquí la técnica tiene que dominar el terreno, hay que cortar montes por la mitad y hacer una autopista Presas, recta. puentes. Sí, efectivamente, ¿no? De la construcción. Dicho esto, la técnica, o sea, me cuesta la afirmación que se dice mucho, ¿no? De que la técnica es neutra, de que depende, o sea, la técnica nunca es neutra, ¿no? Pero claro, efectivamente hay una técnica. O sea, el problema es eso, la muerte de los fines, ¿no? La muerte de las causas finales, la muerte del orden de la realidad, ¿no? Pensar que la realidad no nos demanda nada y que la técnica, digamos, que entra en una lógica propia, ¿no? Al margen de cualquier otra consideración. Y hay una famosa frase de Karl Jaspers que dice que este tecnicismo moderno es la idea de que todo lo que puede ser hecho debe ser hecho, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema, ¿no? Esa técnica ya desbridada que ha perdido cualquier límite o referencia con lo real, ¿no? Quería también tratar, también cogiendo un par de cosas que habéis dicho, ¿no? Esta escisión que supone la revolución industrial para la humanidad también genera una reacción, ¿no? Y genera pues un terror de mucha gente que le ve las virtualidades de la técnica y todo ese potencial diabólico y mira la técnica a la cara, ¿no? Entonces, quería hablar aquí del maltusianismo, ¿no? Que en el fondo es una de las ideologías que está detrás de este ecologismo hegemónico, ¿no? Aunque transformado y ya pues, con ciertas modificaciones, pero y está de modo muy claro, ¿no? Malthus, que, bueno, por si alguien no lo conoce, pues fue un autor del siglo XVIII, era protestante, ahora no recuerdo de qué rama, ¿no? Pero era una persona pues, religiosa, pero que decía que el ritmo en el que está creciendo la sociedad pues, es insostenible para el planeta, ¿no? Porque dice que la población crece con una progresión geométrica, mientras que los recursos crecen con una progresión aritmética, ¿no? O sea, la población crecería como en el cuento este del ajedrez, ¿no? De un grano de arroz y 2 y 4 y 8 así, ¿no? Entonces, claro, que eso al final es insostenible, ¿no? Y va a colapsar, ¿no? Estas predicciones ya se han demostrado como erróneas, o sea, ya la historia las ha desmentido, y luego por muchos factores que no tiene en cuenta, ¿no? Porque al final también hay un aumento de la técnica, de la producción de alimentos, el crecimiento demográfico no es tan uniforme como él dice, ahora de hecho estamos en una cierta desaceleración, la adaptación al medio del ser humano, o sea, hay muchas cosas que no tiene en cuenta, o sea, que ya sus historias se han demostrado falsas, ¿no? Sin embargo, tiene una influencia y un recorrido enorme, ¿no? En el Club de Roma, en la ONU, en la OMS, en el Foro Económico Mundial, o sea, los grandes organismos, digamos, supranacionales, verdaderamente están imbuidos de esta ideología y todo el ecologismo, digamos, hegemónico está imbuido de esto. Y las políticas van un poco en esto, ¿no? En una especie de crecimiento para hacer sostenible, digamos, la humanidad. Y un poco la idea es esta, ¿no? De que la humanidad pues, es una plaga, es un cáncer, es un tal, y que hay que ver cómo tal. Y está también muy extendido en la creencia general. O sea, mis alumnos o la gente de la calle, en el fondo, esto está en el imaginario colectivo. O sea, que el ser humano, digamos, está creciendo más allá de sus recursos y que esto hay que corregirlo, pues esto está, ¿no? Que, por cierto, Malthus, que habla del problema de la natalidad, como él era muy religioso, no habla del aborto y de los anticonceptivos, sino que habla de la castidad, ¿no? Como alternativa a ese crecimiento también. Pero bueno, esto como cosa interesante. Pues no es castidad y se le ve la vena protestante. Sí. Sí, además no tiene por qué ser castigada, la marcha atrás, que llaman. Es esto. Bueno, Pues podríamos dedicar una taberna ilustrada a esa cuestión. A esa esas cuestión de- técnicas. Esas técnicas. Claro, y yo lo que veo es que confunden al hombre con determinadas prácticas humanas. Entonces, señalan al hombre como responsable del problema ecológico cuando son determinadas prácticas humanas, efectivamente cuestionables o directamente reprobables, las causantes de ese problema ecológico. También durante el COVID esto fue un argumento muy empleado, ¿no? Lo de la naturaleza se está vengando. La naturaleza está sanando porque ya hemos la hemos- producir claro, y tal. está porque hay sanando. ciervos en no sé dónde, y Sí, entonces sí. y él empezó me está acordando, por cierto, a propósito de Malthus, la novela esta de Bioy Casares, La invención de Morel, precisamente es una novela que habla también de la técnica y la evasión de la realidad a través de la técnica, etcétera, ¿no? Pues el protagonista, que está solo en una isla oyendo una sentencia de condena, lo que quiere escribir no es el libro este, sino una defensa de Malthus, ¿no? O sea que efectivamente es un buen ejemplo. Y luego lo que estaba pensando yo antes es que, claro, en el antiguo régimen no se llama convenir este término para lo que había antes de la industria moderna y de revolución industrial. Claro, el ecologismo directamente no tiene sentido. Pero la relación con la naturaleza es una relación de supervivencia, y no solo de supervivencia, pero eminentemente de supervivencia. O sea, hay una dependencia del hombre respecto de la naturaleza. Vamos a llamar naturaleza lo que no es hombre, ¿no? Entonces, el ecologismo, ya digo, volviendo un poco al principio, surge con la idea de interdependencia, ¿no? O sea, esto yo creo que es
que es una de las cuestiones esenciales. Y como una forma de pesimismo cultural, en cierto modo. O sea, yo creo que el pesimismo reacciona a una imagen del mundo y a un uso de la técnica, ¿no? La imagen del mundo, que también está anunciada en la filosofía moderna previa, o sea, en la nueva Atlántida de Bacon, en la filosofía de Descartes, que es la visión maquinal, también racionalista, abstracta, ¿no?, que estáis hablando, del mundo, donde el misterio desaparece y lo que es una especie de engranaje que se juzga en términos de utilidad y en términos de materiales, ¿no? Quitando los elementos finales y formales, pues una especie de materia que hay que moldear o que hay que usar, ¿no? Eso es una imagen del mundo. Y luego, efectivamente, el uso fáustico de la técnica, que siempre se ha sospechado, y como volviendo a lo de que cómo tratamos la naturaleza es cómo nos tratamos a nosotros mismos y es cómo tratamos a los demás, ¿no? Es esta, lo que se llama razón instrumental, famosamente, ¿no? O la razón, digamos, dominadora. Esto tiene por qué ser necesariamente anti-industrial. Claro. Entonces, o sea, yo creo que no necesariamente en el siguiente sentido. Cuando decimos que la técnica no es neutra, y yo creo que esto hay que convenirlo, estamos diciendo, y esto también lo decía por cierto Ostrom, es uno de los presupuestos de la economía institucionalista, que es que toda institución reposa sobre otro conjunto de instituciones, de creencias y de combinaciones entre ellas, ¿no? Entonces, probablemente la industria de la segunda revolución industrial era difícilmente compatible, volviendo a lo de Mumford, ¿no?, con la conservación del medio. Pero probablemente, digo, la técnica no es neutra, pero tampoco es unívoca, ¿no? También Mumford hablaba de técnicas de control y de descentralización. O sea, puede haber técnicas que aumenten, por ejemplo, el control político y otras que lo dificulten enormemente. Me acuerdo otro día me salió un vídeo de Ansha Bastos que decía, ¿quiénes salvan más árboles, los ecologistas o el pendrive, ¿no? ¿No? Y es verdad, muchas veces la hipótesis colapsista, que muchas, o sea, o sea, de estos discursos, digamos, oficiales de ecologismo, muchas veces hay un discurso de fondo que es la idea del colapso. Que aquí de nuevo podemos hablar de la escatología, es una idea escatológica, ¿no?, que es nuestra acción irresponsable va a llevar al colapso, ¿no?, al fin de los tiempos, etc. Y muchas veces esta visión colapsista descuenta las novedades técnicas, muchas novedades técnicas que precisamente son conservacionistas. Entonces, la idea de la industria o la técnica es incompatible con la conservación, no, yo creo que habría que ver la combinación económica, cultural, política, o sea, y la combinación institucional. Entonces, no se puede dar, a mi modo de ver, una respuesta abstracta. Y luego, No, que me divierte mucho y continúas, lo de Ansho Bastos, porque quizá Wendell Berry, que es un autor al que yo aprecio y al que he leído con agrado, quizá haya contribuido más a la tala de árboles que cualquier turbocapitalista con esa apología del papel y de la escritura a mano. O sea, que es paradójico. Se lo dije a una compañera de la universidad que estaba en un partido de estos ecologistas que no tiene representación, cuyo nombre he olvidado, de hecho. Y decía esto, digo, ¿cuántas papeletas habéis, o sea, cuántos habéis instalado para hacer papeletas que nadie mete en urnas, ¿no? Lo que pasa es que el pendrive salió de tierras raras que hubo que meter allí, no sé, claro. y vete a saber. Sí, es verdad, eso no lo Efectivamente. Exacto. Sí. Y luego, por último, sobre la conexión Revolución Industrial, Revolución Francesa, o sea, y ya digo, yo creo que al final, o sea, el ecologismo me parece que es fundamentalmente una reacción contra la idea de progreso. O sea, creo que esto es lo más fundamental del ecologismo, ¿no? Entonces, Luc Ferry decía sobre la Revolución Francesa, ¿no?, que el propósito era deshacerse del gravamen de la historia y de la naturaleza en pos de la cultura y el derecho. La idea del reino de la libertad, ¿no?, como algo opuesto a la naturaleza. La idea de la naturaleza, eso, como un gravamen, precisamente como un antecedente condicionante, podemos decir, ¿no?, tenemos de higiene marín, ¿no?, como una cosa que nos condiciona, de la que tenemos desesperadamente que huir, ¿no? Claro. Entonces, Muy cristiano, por otro lado, de nuevo, porque es el soma y el espíritu, de nuevo, otra vez. Sí, Es pero el soma, pecador, la carne como sujeto de pecado, ¿no? Tendencia siempre al pecado, siempre orientar el pecado, y solo el espíritu, insuflado por Dios, por supuesto, y elevado por Dios a través de la gracia. pero como hemos discutido más de una vez, directamente como producto secular, no, yo señalaría elemento de discontinuidad sobre el elemento de continuidad, ¿no? O sea, suele ser lo contrario que lo mismo, ¿no? Ya. Creo yo. Y alguna cosa más tenía por ahí, pero ya saldrá, ¿no? Bueno, espero que salga en su última intervención, porque si no, no saldrá nunca. Pues que quede ahí. Víctor, su última intervención, le robo brevedad, porque estamos ya Vale. coqueteando con la hora de Con los programa. límites. Simplemente dos cuestiones sobre el tema que planteas de si es posible, claro, volver a ese mundo anterior a la revolución industrial sin idealizarlo. Antes de entrar en la cuestión de si es posible, creo que hay una cosa innegable, que es que hablaba Delibes de que la naturaleza, no sé si se venga, pero sí que tiene un culatazo, ¿no? Como si fuera una escopeta. Es decir, que tú la puedes machacar, la puedes someter a un estrés brutal, pero siempre va a acabar volviendo, ¿no? O decía Wendell Berry que la guerra contra la naturaleza en realidad la vamos perdiendo. Esto es interesante porque, claro, no se trata de nuevo de hipostasiar, de convertir en un ente que se venga del cáncer humano, sino simplemente de que cuando llega un momento que el hombre vive totalmente desembarazado de los procesos y de los ritmos naturales, eso lo nota.
lo nota primero en ese plano puramente natural, y creo que ahí habría que discutir mucho en términos científicos, porque no es cierto que haya ese consenso, ¿no?, que se dice, pero bueno, desde los fenómenos meteorológicos extremos, etcétera, pero también la guerra contra la naturaleza humana. Y creo que hay muchos padecimientos y muchas dolencias del mundo contemporáneo que tienen que ver precisamente con este trastocamiento, esta perturbación de la relación del hombre con los ritmos y con los procesos naturales. Estoy pensando en la obesidad, en las intoxicaciones cada vez de más tipos que existen, incluso desde una idea perturbada de sexualidad. Creo que todo eso tiene que ver con la alienación, con el desarraigo que produce en gran medida también esa vida urbanizada, ese hacinamiento, esa soledad del hombre en un mundo de hierro, cemento y asfalto que decía Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces, eso por un lado creo que es evidente que eso se da. Entonces, no sé si es posible volver a ese punto, pero que sin duda el hecho de haber prescindido al menos, de haber vivido de espaldas o haber considerado la naturaleza no un ámbito con el que relacionarse de forma más o menos en términos de concordia, sino a la que someter y a la que es tu enemigo, eso nos está pasando factura y creo que es evidente. Sí, sí, sí. La otra cuestión... hay un economista que es muy interesante, que es Nicolás Georgescu-Roegen, que curiosamente es un tipo que empieza aplicando la termodinámica a la economía para demostrar precisamente esa fantasía del desarrollo ilimitado, y curiosamente tú te lees ese libro y lo que acaba proponiendo en realidad es una renovación moral. Es decir, es lo que viene... Y estoy bastante de acuerdo, digo, porque esta sería una posible respuesta a tu planteamiento, que yo tampoco la voy a defender aquí, porque efectivamente también a veces tengo ese espíritu desarrollista de ciertos generales, pero bueno, es algo que dice, ¿no? Entonces, lo que viene a decir este hombre es, aplicando la ley de la entropía, llega un momento en el que esto está muy mal dicho, y discúlpame, pero es por los apremios del tiempo. Pero básicamente llega un momento en el que los materiales ya no van a dar más de sí. Entonces, aquí habría solo dos opciones: o bien la tecnología llega a superar todos esos condicionantes materiales, lo cual viene a decir él es imposible, nunca va a poder hacer caso, a menos que llegásemos a la fisión nuclear, ¿no?, que sería, perdón, la fusión nuclear, que sería la panacea. O bien volver efectivamente a ese modo de vida más equilibrado, Claro. que sería prácticamente medieval, ¿no? Y eso, evidentemente, tampoco es una posibilidad. Así que, ¿qué es lo que viene a decir él? Serían las crisis del decrecimiento, en realidad. Sería, lo único que se puede hacer en este caso es reaprender, un cambio en la escala de valores, una renovación moral, una nueva visión que digamos, te desembarazase de ese furor desarrollista, de esa idea consumista y de la civilización del confort y del bienestar, ¿no? Es decir, pues alguien tiene que asumir, pues mira, que hoy igual se quería dar 2 duchas y solo se puede dar una, ¿no? O yo qué sé, o que en vez de poder... Porque no puede usted comer alcachofas en cualquier época del año. Por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo, simplemente por acabar, pienso que sin llegar al punto en el que, por ejemplo, en términos de sumar, ¿no?, pues directamente prohíban los vuelos de menos de tanto tiempo, creo que sí que hay un asunto que podemos hacer todos, y parece que voy a ser aquí un poco el que iba a darte la charla de colegio, ¿no? Pero bueno, es cierto, ¿no? O sea, parece que hay un cierto ámbito de responsabilidad personal que precisamente supone no dejarlo todo en manos del Estado para que el Estado te diga no puedes entrar a este sitio con tu coche, ¿no? Sino en tu día a día una serie de ideas. Y yo me acordaba, claro, que, joder, cuando yo iba al colegio no era este rollo precisamente apocalíptico, catastrofista, no hay planeta B, tal, pero sí que llegamos a internalizar mucho, por ejemplo, pues yo qué sé, cuando te jabonabas no dejar el agua abierta, o reciclar, y me parece que es una cosa que la población, al menos la española, ha internalizado mucho, y creo que no es algo realmente insano, no creo que sea algo de perturbación ideológica, ¿no?, ni de lavado de cerebro, pero pienso que es algo razonable, y que precisamente si tenemos en cuenta esas limitaciones biofísicas del planeta, que creo que existen y que creo que un conservador tiene que tomarlas en cuenta, pues esta es una posibilidad, ¿no? No sé si el decrecimiento, pero sí, ¿por qué no?, que también me parece una crítica bastante conservadora, ese modo de vida, pues eso, abocado directamente a la superficialidad y a lo superfluo, ¿no? Eso me parece que es una posibilidad. Pedro. No, yo lo que trataría a la hora de hablar de estos temas es precisamente desembarazarse de la metafísica, el hombre, la naturaleza, la técnica. Es decir, y además tomar medidas de ese estilo para empezar en un mundo que está, desde el punto de vista político, pues dividido
180 y tantas decisiones que tendrían que tomar y en confrontación unas con otras. Entonces, por mucho que determinado Estado tome la decisión de no sé qué, de emisión de no sé qué gases, pues resulta que otro tal, porque después hay una competencia ahí. Buena parte de las políticas ecologistas o disfrazadas disfrazadas de ecologista es una instrumentalización de unos estados para ingerir, intervenirse en la injerencias internas en otros estados. Por ejemplo, todo lo que es la masa arbórea del Amazonas y tal, la defensa de esa masa arbórea, tal, el pulmón del planeta, no sé qué, no sé cuánto, todo eso se ha probado hay varios estudios al respecto de cómo fue unas medidas de Estados Unidos para evitar que la explotación de la industria del árbol y que le hiciera competencia al norte, a Norteamérica. Entonces, porque le daban, la ONU le compensaba con dinero, que después no llegaban las ayudas y tal igual, para evitar que talasen no sé cuántos árboles, hectáreas de árboles del Amazonas, ¿no? Y así talaban en Canadá o en Ucrania, por ejemplo, que se taló mucho árbol y tal. Ucrania fue una especie de estado fallido de estos que básicamente fue la explotación de la masa arbórea de Ucrania. Entonces, claro, son decisiones que parece que el hombre en la naturaleza no hay un sujeto que pueda tomar una decisión que envuelva al hombre. Eso es completamente metafísico. Entonces, como tampoco hay una contraposición con la naturaleza, porque la naturaleza tampoco es una entidad sustancial. Entonces, este tipo de cosas son las que hay que destruir a la hora de afrontar, de abordar estos asuntos. Y bueno, a partir de una serie de conceptos más funcionales, más manejables desde el punto de vista de la morfología, de una demografía, de una industria, de unas cosas que sean tratables. No, el hombre, la naturaleza, esto no tiene, yo creo que no tiene sentido ninguno. Javier, Eh, brevedad, sí, sí. por favor. Quería tratar el ecologismo con lo que has dicho, la renovación moral, ¿no? Como cuestión moral. Y para eso, yo creo que la respuesta moral al problema de la ecología tiene que partir, como cualquier cosa moral, de lo más cercano a lo más lejano, ¿no? Entonces, efectivamente, son hábitos que uno tiene que ir modificando, pero también hace falta irnos retrayendo, irnos a lo más lejano, y ahí tiene que haber una planificación. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de los plásticos, que a lo mejor ir abandonando ese modelo de envasado y volver pues al cristal, a la cerámica, al cartón, a cosas que se pueden reutilizar, ¿no? Y luego, en Claro, cuanto... eso a su vez exige otros cambios. Exige el paso a una economía más local. efectivamente. a un- Comercio de proximidad. Eso es, o sea, claro, declararle la guerra a los plásticos cuando uno no le declara la guerra a la economía globalizada Sí, es como, no sé. efectivamente, sí. Pero que vamos, que me parece importante eso, empezar de lo Completamente concreto y lo local a lo lejano, ¿no? Y no lanzarse a cambiar la temperatura del planeta a lo loco, ¿no? Y luego, respecto de la posición moral del ecologismo, creo que más bien, o sea, se puede ver que más bien es un moralismo, ¿no? O sea, que las medidas que se toman son más bien medidas superficiales, ¿no? De las pajitas de cartón, el tapón atado a la botella, no sé qué. O Maquillaje. medidas que en el fondo los que más lo sufren son los más desfavorecidos, ¿no? Lo del tema del coche. O sea que al final los que más sufren con esto es el que no se puede comprar otro coche y encima tiene que pagar vía impuestos, subvencionar al que sí que se puede comprar un coche eléctrico, ¿no? Entonces, o las cumbres del clima, ¿no? Que la gente llega ahí con sus jets privados y tal, y tienes a gente pues como Leonardo DiCaprio, Obama, Taylor Swift, gente muy preocupada y que de hecho hacen bandera de esto, pero que su huella de carbono pues es infinitamente mayor que la de cualquier ciudadano corriente, ¿no? También estoy pensando en mis alumnas, ¿no? Porque son chicas las que hacen esto, que yo voy paseando por la clase mientras hablo y veo que tienen abierto el Shein y cambian la página en cuanto llego, ¿no? Todo el día con el Shein o mirando viajes y tal, ¿no? Y luego son las primeras que cuando hay que hacer un trabajo de... Perdón, ¿qué es el Shein Shein? es una empresa de venta por Billetes. online. Ah. No, de de ropa. ropa. De ropa. Y de Es China. China. Entonces viene, claro, le llega el cargamento desde China y tal. Todo el día el Shein, todo el día. Bien. Y luego son las que cuando les pido que hagan un trabajo sobre un dilema moral, una redacción, me cogen el clima y cómo el turismo estatal y los viajes y demás, ¿no? Y yo que seré un negacionista malvado, pues que compro de segunda mano, pues bueno. Entonces eso, que creo que al final este ecologismo pertenece mucho más al moralismo que a la moral, a los valores que a las virtudes, ¿no? Porque en el fondo toda creencia moral está llamada a transformar tu vida, o sea, que tú Ujú. tengas que comprometerte con algo y si simplemente lo usas como una especie de pin que te pones o como de pequeña cosa de maquillaje, pues no es real, ¿no? No es un posicionamiento real, ¿no?
Muchas gracias, Javier. Bueno, lo que se suele llamar el greenwashing, ¿no? De no hacer alteraciones sustanciales, pero echar la culpa a la gente precisamente porque no recicla. Y la cara virtuosa sería, No, oye, si te preocupa, recicla. O que incluso la alternativa es más contaminante, porque para producir Sí. coches eléctricos resulta que por otro lado estás quemando mucho más carbón, o sea que estás en lo mismo. Por eso, simplemente, perdón, brevísima adenda, por ser un poco justo con ciertos ecologismos, aunque sean también modernos y que puedan replicar estas tesis metafísicas, hay muchos que lo que vienen a decir es, oye, por eso que hay un oficialismo ecologista, digamos, y luego están los ecologistas de pura raza, o sea, hay un cierto ecologismo que dice, esto de la transición es que es una pamema porque con estos niveles de consumo y de producción industrial es directamente imposible descarbonizar y quedarte en lo mismo, ¿no? Claro. Por eso, al final, tampoco es cierto, y ahí tenía razón Javier, que quizás a veces también tenemos una cierta concepción metafísica de lo que sería el mercado, ¿no? Como que es la solución más eficiente a todo. Y quizás hay muchas cosas que hay que darle una vuelta, porque igual no es tan eficiente efectivamente que tú te comas un tomate que puedes producir en España, pero te viene de no sé dónde, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, hay... Eficiente para según Sí. quién es eso. Sí, sí. No, ahí se pone la economía, se impone muchas veces a la ecología, Eso es. que es la misma raíz, oikos, ¿no? Del Ujú. griego oikos, que es casa, ¿no? Precisamente lo que está organizado desde la propia técnica. Y de Eso hecho, me parece muy racional que tú te compres una bolsa de galletas y dentro de la bolsa de galletas haya otras 15 bolsas de galletas individuales. O sea, por ejemplo, eso no es para nada eficiente y no es para nada razonable. Yo creo que hay un verbo ahí, cuando decías lo de la economía, y vuelvo al libro antes de Juvenel, que lo que sostiene básicamente es que la economía es parte de la ecología política, ¿no? Que la economía está dentro de la ecología. exacto. Frente a la ideología economicista, que lo único que ve son intercambios individuos y un mercado autorregulador, que muchas veces el mercado autorregulador pues, se da de bruces con otras realidades y por lo tanto, a lo mejor es eficiente para algunos económicamente, pero no en otro sentido. Entonces yo creo que el verbo reembridar, o sea, lo desembridado, esto es una cosa que aparece mucho, no está en Calpolangi, eso llega hasta Ostrom, y en los ecologistas que estamos citando, ¿no? Que hablan mucho de esta necesidad de reembridar, o sea, de reconocer esas dependencias de nuevo, pero también dependencias incluso epistemológicas o políticas, ¿no? De lo económico, lo ecológico, del hombre, del hombre no en abstracto, los hombres y los medios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa lógica de reembridar es una cosa esencial de la ecología y creo que lo más sano de la ecología probablemente es Entrañado, ¿no? volver a esta visión entrañada y conexa, ¿no? De no hacer todo lo que se puede hacer y en muchos casos regresar a aquello que se hizo y se perdió. Nos pediría para terminar una recomendación, como siempre, literaria, cinematográfica, no sé, artística, escultórica. Yo voy a decir, bueno, los libros el libro de Aquilino Duque, en esta defensa estamos haciendo el conservacionismo conservador, ¿no? El mito de Doñana, muy interesante. El discurso que ha citado antes don Javier, El sentido del progreso en mi obra, ¿no? Que es el discurso de Ingreso en la radio de Miguel Delibes, con las efectivamente matices y divergencias que podemos tener, pero creo que sustancialmente es muy interesante. Y quería hacer una contrarrecomendación audiovisual, que es la saga deletérea de Avatar, ¿no? Creo que Avatar es la perfecta representación de todo lo que estamos hablando, de Todo lo que critica. Totalmente. De recomendación audiovisual, ya que he acabado por ella, ya la cité aquí la última vez, pero creo que vuelve al caso, que es Yellowstone, para entender muy bien ese de querer conservar un paisaje en sus términos naturales frente a esa lógica del expolio y de la predación desarrollista. Y de libros, tengo aquí Félix Rodríguez de la Fuente, Un hombre en la Tierra, que son una recopilación de sus escritos. Un mundo que agoniza, creo que en realidad es ese mismo discurso de Delibes. Y Nicolás Georgescu Royen, Ensayos bioeconómicos, que dice una frase polémica que dejo ahí en el aire para acabar, que es que habría que plantearse, bueno, no dice que hay que plantearse, lo dice, el animal de tiro es más económico que el tractor. Bien. Y aquí queda esto. Para que la rumien ustedes. Pedro. Pues yo os recomendaría el origen de las especies de Charles Darwin, efectivamente, ahí para romper con esta concepción un poco metafísica de la naturaleza contrapuesta a la cultura y tal. Yo creo que pues, el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, ofrece una cantidad de ejemplos. La guía de Charles Darwin es la domesticación, la variación en estado doméstico, es decir, las técnicas de cría y domesticación de animales y cultivo de plantas, ¿no? Para sacar la selección natural, ¿no? Como un mecanismo explicativo de la transformación de las especies. Y entonces, a mí me parece que ahí se desbasta muchísimo terreno metafísico que hay que deshacerse de él para abordar estos temas. Javier. Yo, pues el que hemos citado de Filosofía Verde es de Scruton, traducido por Julio. Me he extensa, traído, traducido. me he traído también se llama Los 100 ecologismos y lo escribe un matrimonio, amigos de mi familia,
Ignacio Quintanilla y Pilar Andrade. Ignacio, el padre, falleció, pero vamos, está muy bien y es un gran libro. Y luego, pues también, como no, los documentales de Fray Rodríguez de la Fuente, ese chamán telúrico ibérico, pues creo que también está muy bien, y cuando estemos en el gobierno, pues se emitirán en Radio Televisión en nuestro Española. César, un canal entero solo para eso. Y yo recomendaría, ya que ha fallecido recientemente, ya que en realidad ha regresado a la casa. Recientemente, pues la Laudato Si, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. A pesar de que don Víctor nos previniese contra No, tampoco es eso. sus peligros, yo creo que es una lectura muy recomendable. Don Pedro Lecanda, gracias. Gracias a ti. Ya no pregunto lo de si son ustedes socios del club de Igual Estamos Media, porque estamos la haciendo- respuesta es idéntica a la anterior. Sí, los Pedros sí, Víctor y Javier no. Idéntica a las anteriores veces. Gracias, don Pedro Lecanda. Usted siempre. Don Víctor Núñez, Muchas gracias, señor director. pues hágase usted socio. Estamos a final de mes, cuando Es llegue la una nómina. forma de ecología. Eso es. Don Pedro Insua, Muchas gracias. don Encantado. Javier Crevillén. Gracias, Julio. Nos vemos en la próxima. Aquí. Efectivamente. Guarde usted el fuerte. Así será. Muchas gracias a todos ustedes. Les esperamos en esta ecotaberna dentro de 2 semanas, si Dios quiere.